Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y esta vez estamos con la nueva guía de mods en esta nueva serie de videos que estoy trayendo al canal, ya que ustedes lo decidieron en la anterior encuesta que hice. Y empezamos con el Dino Storage, ya que es un mod que ustedes me han estado pidiendo muchísimo en varios comentarios. Y bueno, no sin antes agradecerles todo el apoyo que le han estado dando al canal, se los agradezco muchísimo desde aquí. Y bien, empezamos con la guía. Y empezamos esta guía primero mostrando todos los objetos que nos viene con este mod, el cuales son todos los que tienen el nombre de Soul. Tenemos los Soul Traps, tenemos la Soul Gun, la Soul Terminal y el Soul Finder. Estas herramientas tienen un coste de material muy bajo, por lo que si tú quieres modificarlo, pues simplemente tendrás que ir al archivo de configuración para configurar estos materiales, ya que se consigue muy rápidamente en el juego. Nos trae un arma, el cual nos permite capturar dinosaurios, un terminal que nos permite diferentes opciones. La más básica es almacenar estos dinosaurios, y las Soul Traps, que nos permite guardar estos dinosaurios. Bien, primero, para poder utilizar la Soul Gun, o sea, la pistola, necesitamos esferas o pokebolas. Le vamos a decir pokebolas. Estas pokebolas en nuestro inventario se consumirán cada vez que nosotros guardemos a un dinosaurio. Podemos guardar todo tipo de dinosaurio de cualquier mod, no importa el mod que sea, lo vamos a guardar. Hay algunos que no, por lo cual tendremos que habilitar el modo admin. Para lanzar estos dinosaurios, pues simplemente utilizaremos la pokebola y lo lanzaremos para poder utilizarlo en combate o para lo que nosotros necesitemos. Ahora, si mantenemos presionado el control, podemos cambiar de dinosaurio que tenemos almacenados en nuestro inventario. No puede utilizarse mientras que el dinosaurio, la Soul Trap, esté en nuestra barra de acción de abajo. Simplemente tiene que estar en nuestro inventario. Luego tenemos la Soul Terminal. Esta terminal es muy compleja y ahora vamos a ver por qué. Vemos que tenemos diferentes objetos, recursos. Podemos buscar a nuestros dinosaurios y ahí nos indica que podemos separarlo por comas. Podemos separar un prefijo para decir que no queremos tal dinosaurio. O sea, podemos buscar de diferentes opciones a nuestros dinosaurios. Es una búsqueda mucho más avanzada, como su nombre lo dice, Advanced Search. Pero en este terminal, pues básicamente podremos almacenar a nuestros dinosaurios. También nos permite generar ciertos recursos, como hoy tenemos popó de dinosaurios, tenemos aceite. Y esto va a depender de los dinosaurios que tengamos y de las opciones que habilitemos en nuestro terminal. ¿Qué lo vamos a ver? Vamos a ver con las opciones que nos trae este terminal, las básicas de desbloquear e introducir PIN, pero las principales son la de admin y la de opciones. Empezando por la de admin, nos trae las diferentes opciones, el cual considero que las últimas 4 son las más principales. El Long Collision los recomiendo que lo dejen así. Luego tenemos el New World Auto Trap, que lo tenemos que habilitar si queremos que los recién nacidos, nuestros dinosaurios, automáticamente se guarden en una pokebola. Y esto pues nos beneficia cuando nosotros no tenemos tiempo de poder cuidarlos o saber en cuánto tiempo van a nacer y toda esa cosa. Porque además nos permite también incubar estos dinosaurios, estos huevos que van a ir saliendo. Y también tenemos una configuración del rango del cual nosotros queremos que este terminal recoja a los recién nacidos. Esto se va a poder ver si es que habilitamos la opción de visualizar. Al mismo tiempo que también tenemos el Bug Zapper, el cual, como la descripción lo menciona ahí, destruye todos los dinosaurios salvajes que se encuentren dentro de este radio. En este caso establecemos un radio de 10 para que se pueda visualizar. El máximo radio es 50. Yo les recomiendo no tener esto habilitado, salvo que ustedes quieran proteger esta base, ya sea en mapas de Aberration, ya que ahí los dinosaurios salvajes atacan sin piedad alguna. Y ahora vamos a ver la siguiente opción, el cual es el modo tributo inventario, el cual nos permite cargar nuestras criaturas y almacenar objetos y dinosaurios. En este caso podemos almacenar a nuestros dinosaurios y poder cargarlo desde otra terminal. Y esto es lo curioso, que aunque nosotros creemos un servidor remoto, ya sea en Nitrado, podremos utilizar estos dinosaurios que tenemos localmente en nuestro servidor de Nitrado. Si es así como lo están escuchando, si es que nosotros en nuestro servidor local tenemos esos dinosaurios especiales, lo podremos utilizar en nuestro servidor de Nitrado. Luego tenemos en opciones lo más
principal que considero yo que es la automatización. En este caso nos permite colectar huevos fertilizados e incubar estos huevos, recolectar o generar huevos no fertilizados para poder hacer kibbles, popó, convertir esto popó en fertilizante, y también poder utilizar esto para distribuir a los gachas o en este caso a las huertas. En este caso vendría a ser los fertilizantes de las huertas y diferentes, por ejemplo popó o otros insumos, otros recursos hacia los gachas. Luego tenemos este control remoto, el cual nos permite buscar y obtener a los dinosaurios que estamos buscando, así como nos muestra la información de cada dinosaurio que nosotros querramos buscar. Si es que nosotros queremos sacar un dinosaurio, pues simplemente tendremos que hacer clic y automáticamente este dinosaurio se agregará a nuestro inventario. Ahí, como podemos ver, se agregó este escarabajo pelotero y lo vamos a guardar para que nos siga generando más recursos, en este caso fertilizante. Ahora, si agregamos otra terminal, podremos mover un dinosaurio a pues utilizar o sacar un dinosaurio de una terminal a otra. Simplemente tenemos que tener el modo tributo activado y guardar, en este caso la Soul Trap, el dinosaurio atrapado en datos. Cuando tú lo guardas en datos, este dinosaurio permanece en un archivo de configuración por si alguna vez tú remueves este mod de tu juego y necesitas un backup, pues automáticamente se genera un archivo de backup para que tú puedas recuperar a estos dinosaurios que por error eliminaste. Simplemente tienen que estar guardados en datos. Cuando está guardado en datos, estos van a poderse recuperar fácilmente y puede ser accesible desde otra terminal, como podemos ver aquí. Ahora, si está guardado en datos, nosotros no podemos buscarlo con nuestro control remoto. Estos tienen que estar en el inventario de la terminal. Si no, estos no van a poder ser encontrados. Bien, ahora vamos a ir con la recolección y generación de fertilizante. Aquí ya lo he dejado por un buen tiempo. Necesitamos primero tener a los fiomas, a los dinosaurios que puedan ir generando este insumo, bueno, este recurso que es popó, y a los escarabajos peloteros, que son los que generan el fertilizante. Aquí ya lo dejé, hice aquí un pequeño invernadero y ya me fue generando todo este fertilizante. Vamos a comprobarlo y pues para ello vamos a remover algunos fertilizantes para que puedan ver que cuando se genera el fertilizante pues automáticamente lo llena a la huerta. Aquí de las 6 pasaron mucho tiempo y pues ya va llenando a estos. Por ejemplo, aquí vamos a remover todos los fertilizantes que tenemos en esta huerta para que así nos lo rellene automáticamente. Esto será pues en cuestión de un par de minutos que ya irá colocando el fertilizante a los respectivos, bueno, a las respectivas huertas. Es muy práctico si es que uno no tiene tiempo para ir recolectando o haciendo que su escarabajo pelotero pues vaya recolectando el popó de los dinosaurios, que claro hay una forma, y tenemos un fioma y lo llenamos con vallas estimulantes y podemos pasar todo el popó a nuestro escarabajo pelotero y de ahí generar el fertilizante. Pero si no tenemos el tiempo suficiente pues para hacerlo, simplemente lo dejamos activada la opción en nuestro terminal y de ahí automáticamente se irá llenando a los huertos. Ahí va generando. Ahí yo les recomiendo que sí tenga un fioma porque es uno de los dinosaurios que más genera popó. Y pues para que vayan haciendo para que vayan sembrando sus cultivos. Bien, ahora vamos a pasar con la generación, bueno, el apareamiento de dos fiomias para que vean cómo funciona. Sacamos nuestros fiomas afuera y vamos a empezar con el apareamiento para que cuando nazca el fioma pues se guarde automáticamente en una Soul Trap. Y también vamos a ver cómo pues generará los huevos fertilizados y los colectará y también los incubará, así como también generaremos huevos no fertilizados para poder crear nuestros kibbles. Pero primero vamos a empezar con los fiomas. Dejamos ahí apareándolo y vamos a esperar un tiempo. Ahí yo pasaré el tiempo de apareamiento de esto para que ustedes puedan ver unos segundos antes cómo es que se guarda en la terminal. Y pues esto aquí también cometí un error, que no aceleré el proceso de apareamiento y eclosión de los huevos o de la maduración de los dinosaurios. Eso, bueno, lo arreglaré para la siguiente. Pero bueno,
Vamos aquí dejando esta parte por aquí y pues ya nos veremos cuando ya haya unos segundos antes de que estén a punto de nacer los Fiomias. Otra cosa antes de continuar es que al momento de renombrar, que yo recomiendo renombrar sus terminales para que se les sea mucho más sencillo saber dónde se encuentra cada dinosaurio que van guardando, porque al momento de pasar el cursor sobre los dinosaurios que tenemos, pues al inicio de la descripción nos sale el nombre del terminal en el que se encuentra cada dinosaurio. Esto pues para poder buscar y ver dónde están guardados ciertos tipos de dinosaurios de nuestra tribu, ya que esto se es compartido por la tribu y todos pueden ver los dinosaurios que se encuentran en las terminales de cada tribu. Por ejemplo, si aquí vamos a usar con el control, pues vemos que los dinosaurios nos muestra la información del terminal donde se encuentra. Y sale 1 o sale 2. Bien, esto para acortar. Ahora sí, nos veremos cuando pues ya nazcan nuestros Fiomes. Bien, ya estamos justo a tiempo para ver cómo pues sale la cría de estos dos Fiomas. Y ven, automáticamente se guarda en nuestra terminal. Y pues ahí me olvidé de mostrar que se tiene que colocar nuestra Soul Trap, si no, no va a funcionar esto. Y automáticamente se guarda. Adicionalmente, apareé a dos raptores. Y pues ahí tenemos el resultado de eso, que automáticamente también lo colecciona y lo guarda en lo que viene a ser en nuestro terminal. Ahí ya, en teoría, ya culminó el proceso de incubación cuando está en 1%. Y lo que vamos a hacer ahora es construir pues un lugar apropiado para que pueda eclosionar. Así que vamos a poner generadores y algunos cuantos aires acondicionados para que este huevo pueda eclosionar. Y también vamos a probar esto con un par de Rex que en un momento los voy a agregar. Así que nos vemos cuando termine de construir eso. Bien, ya hemos vuelto, hemos colocado las estructuras y a los dos Rex. Y bueno, aquí automáticamente recolectó el huevo que los dos Rex han soltado. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo dentro de los, bueno, entre los aires acondicionados que hemos colocado para ver la eclosión del huevo. Entonces vemos ahí que va disminuyendo el porcentaje y en un momento eclosiona y automáticamente el dinosaurio se guarda dentro de nuestra terminal. Como podemos ver, ahí ya se guardó automáticamente y pues esto nos ahorra muchísimo tiempo, ya sea el de incubación, aunque toma unos de entre 1 a 5 minutos incubar el huevo. Y una vez que lo tenemos incubado, pues solamente lo sacamos y ya lo tendríamos listo para poder utilizarlo. Ahora lo que nos queda es esta función de subir nuestras criaturas. En este caso vamos a subir a un raptor y nos tendría que aparecer en la parte de abajo para poder descargar. Lo subimos y pues automáticamente vemos que nuestro raptor, la pareja de nuestro raptor, pues ha sido subida al servidor, entre comillas, y podemos descargar este dinosaurio ya sea en nuestro juego local o en un juego remoto. Como ya mencioné antes, si jugamos en Nitrado podremos descargarlo ahí. Y bien, con esto pues hemos terminado esta parte. Ahí coloqué algunas abejas para que puedan generar miel, pero esto también depende de la configuración que hayamos hecho en nuestro Game User Settings INI para que la tasa de generación de estos recursos sea mucho más rápida que lo normal, porque en default pues estos recursos toman su tiempo, así como el fertilizante o el popó. Bueno, en este caso el popó es mucho más rápido, pero el fertilizante o ya sea los otros recursos, tanto incluso puede ser queratina o incluso de otros mods, recursos, pues lo tendríamos que configurarlo para que todo se genere mucho más rápido. Bien, si quieren una guía de cómo configurar internamente, en este caso tendríamos que ir al archivo de configuración, el mismo Dino, en este caso nuestro Dino Storage, pues ahí déjenlo en los comentarios que pues pronto estaré subiendo la guía, bueno, la configuración, el video de configuración, para poder modificar estos valores para que sea mucho más rápido, en este caso la incubación o la misma generación de recursos.
así como también la colección de huevos y otras cosas que pues se configuran ahí en ese archivo. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, pues no se olviden de dejar un like aquí en la parte de abajo, suscribirse, compartir el video, que estaré subiendo mucho más contenido relacionado a Ark. Y pues nada, decirles que si aún no saben cómo agregar mods al juego, pues ahí tengo un video en el canal que pueden pasar a revisarlo, algunos videos de configuraciones y pues más listas de mods, que pues ahí los dejaré en la descripción del video. Así que con esto me despido y adiós.